Hola a todos, muy bien, hoy día vamos a continuar con el contenido de química orgánica y vamos a continuar específicamente con lo que respecta a la nomenclatura. Nomenclatura. Entiéndase que cuando hablamos de nomenclatura estamos hablando de cómo se nombran los compuestos orgánicos. Y bueno, para nombrar los compuestos orgánicos hay que partir por la clasificación, ¿cierto? Que vimos en el video anterior, para poder saber cómo se nombran según estas clasificaciones, ¿ya? Porque los alcanos, que vimos, ¿cierto? En el video anterior, se nombran de una manera, los alquenos de otra, los alquinos de otra, los cicloalcanos de otra, los aromáticos de otra, ¿ya? ¿Hay factores en común? ¿Hay elementos en común? Claro, obvio que sí. Y es lo que vamos a estudiar también para partir. Pero entender también que en función de el compuesto principal, la cadena principal, la estructura principal, tienen distinto nombre. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a partir por los más sencillos, que es la nomenclatura de los alcanos. Dijimos que los alcanos son compuestos orgánicos que están formados solamente por enlaces simples, es decir, que entre sus carbonos solo hay enlaces simples, es decir, enlaces del tipo sigma. ¿Bien? Enlaces del tipo sigma, eso es súper importante. Siempre los alcanos nosotros encontramos entre los carbonos solo enlaces del tipo sigma. Y bueno, obviamente carbono con hidrógeno también. Ahora, ¿qué debemos saber para la nomenclatura de los alcanos? Primero entender que hay una regla en función de la cantidad de carbonos que posea la estructura principal. Y esta regla que les voy a señalar ahora no solo se aplica para los alcanos, también se aplica para los alquenos, los alquinos, cicloalcanos, ¿ya? Y que respecta a unos prefijos, ¿ya? Prefijos, entiéndase como prefijo antes de, por así decirlo, o al principio, ¿ya? Prefijos en función de la cantidad de carbonos, ¿ya? O números de carbonos, ¿ya? Y bueno, como en este caso estamos hablando de alcanos, el sufijo, es decir, lo que viene después, al finalizar el nombre cierto de este compuesto, va a ser en función del sufijo ano. Entonces voy a poner aquí sufijo ano. ¿Cuáles son estos prefijos? Bueno, esto ustedes lo pueden googlear, ¿ah? No sé hasta cuánto me alcanza aquí la pizarra, pero vamos a intentar que alcance la gran mayoría. Bueno, los prefijos son los siguientes. Vamos a ver primero la cantidad de carbonos. Cuando mi cadena o mi estructura principal tiene solamente un carbono, el prefijo que se utiliza es el prefijo met. Entonces, si le agrego el sufijo ano, quedaría como metano. ¿Se entiende? Sí, espero que sí. Metano. Muy bien. Ahora, si tengo la cadena principal está formada por dos carbonos, el prefijo es et. Et. Si combino el et con el sufijo ano, me quedaría como etano. Si mi cadena principal está formada por tres carbonos, entonces prop. Ya, estos, vuelvo a repetir, estos prefijos se utilizan para alcanos, alquenos, alquinos y cicloalcanos. ¿Ok? Ya. Entonces aquí sería propano. Propano. Si tengo cuatro carbonos, el prefijo, es but. But. Por lo tanto, estoy hablando de un butano. Luego vamos a hacer las estructuras químicas para que ustedes sepan.
cuáles corresponden. Como mi pizarra es pequeña, no puedo alcanzar todo para el lado, hacerlo todo lo que me gustaría poder mostrarles. Para 5 carbonos, el prefijo es pent. Y esto ya un poquito más familiar, ¿eh? Porque cuando hablamos de pentágono, estamos hablando de 5 lados, ¿cierto? Entonces, esto es un poquito más familiar. Pentano. ¿Ok? Cuando hablamos de 6 carbonos, un poquito más chiquitito, 6 carbonos, estamos hablando de hex. Hex, por lo tanto, sería hexano. Cuando hablamos de 7 carbonos, hablamos de hept. Creo que no me va a alcanzar hasta el 10, pero ustedes si quieren los pueden googlear, ¿ah? O se los puedo decir de manera verbal por si lo están anotando. ¿Ya? Esto aparece en los libros iguales, como tablitas. Entonces, bueno, como les decía, estos entonces serían los nombres en función de la cantidad de carbonos y obviamente de un alcano. En el caso de 8 carbonos sería oct, el prefijo. Por lo tanto, el nombre del alcano sería octano. Para 9 sería non, ¿ya? Por lo tanto, para alcano sería nonano. Y hasta 10, ¿cierto? Para 10 sería dec. Por lo tanto, el sufijo sería, perdón, el nombre completo con el sufijo sería decano. ¿De acuerdo? Ya. Esto es súper importante que ustedes lo manejen, por lo menos hasta el 10. Bueno, yo aquí alcancé, vuelvo a repetirle hasta el 7, pero espero que ustedes puedan buscar hasta el 10 y completar la tabla. ¿Por qué? Porque esto, el relacionar estos prefijos con la cantidad de carbonos, también nos va a ayudar un poco al siguiente video que tiene relación con los alquilos, ¿ya? Que ustedes se van a preguntar en este momento qué son, pero ya los vamos a ver. Entonces, es sumamente importante que ustedes sepan relacionar estos prefijos con la cantidad de carbonos, ¿ya? Alguno puede decir, uy, pero qué difícil aprenderse esto. No, se aprende. Y de hecho la práctica, el escribir tantas estructuras con sus nombres, hace que uno ni siquiera tenga que encerrarse en un dormitorio a aprendérselos de memoria porque, como dice el dicho, la práctica es el maestro. Así que finalmente uno con mucha práctica se los termina aprendiendo por sí solo. Ya, entonces, ¿cuáles son las estructuras de estos compuestos? ¿Cuáles son las estructuras de estos compuestos? Entonces, voy a borrar esta columna para escribirles la estructura. Bueno, hay algo importante que ustedes tienen que saber y que seguramente lo vieron cuando estudiaron estructuras de Lewis, la regla del octeto, ¿cierto? Etcétera. Un carbono, y según lo que vimos también en la hibridación sp3, sp2 y sp, perdón, un carbono siempre va a estar rodeado por un máximo total de 8 electrones. 4 electrones, ¿cierto?, que él aporta, y los otros 4 que los aporta el elemento con el cual se enlaza. Ahora, ¿cómo se representan esos electrones? Esos electrones, ¿cierto? El enlace covalente que se genera, por ejemplo, entre un carbono y un hidrógeno, ¿cierto? Se representa a través de una línea. Esa línea, que seguida se lo voy a explicar todo esto que le estoy diciendo de manera verbal, esa línea representa que se están compartiendo 2 electrones. Por ejemplo, tenemos acá a un carbono, ¿ya? Que se va a unir con 4 hidrógenos, ¿sí? Cada hidrógeno tiene su electrón y cada carbono también tiene su electrón, ¿cierto? 4 electrones como ya lo vimos. Entonces aquí, obviamente, se genera un enlace covalente de compartir entre el carbono y el hidrógeno. Y eso es lo que se representa, esos puntitos representan los electrones, ya que se comparte el electrón del carbono con el electrón del hidrógeno. Entonces, en lugar de escribir los puntitos, lo representamos simplemente con una línea, ¿ya? Si yo escribo esta estructura de manera ahí desarrollada, así se expresa. Bien, y si ustedes se fijan, como aquí se puede vislumbrar por los puntitos,
2, 4, 6, 8. Como ya vuelvo a repetir, cada puntito representa un electrón. Sabemos que el carbono entonces está rodeado por un total de 8 electrones. 2, 4, 6, 8. Entonces, cada vez que yo, ¿cierto?, vaya a escribir una estructura orgánica, yo tengo que, si la voy a escribir desarrollada, si me piden a mí escribir la estructura, siempre tengo que velar que estén 8 electrones rodeando al carbono o 4 rayitas. Si me faltan rayitas o me excedí de las rayitas, entonces la estructura que yo escribí está mal. ¿De acuerdo? Entonces siempre, el carbono siempre tiene que estar rodeado, conectado con 4 rayitas, 8 electrones. ¿Por qué? Para cumplir la regla del octeto. ¿Bien? ¿Por qué les señalo esto? Porque, bueno, si voy a expresar al metano, y el metano es un compuesto orgánico formado por un carbono, entonces, obviamente no va a estar el carbono solito. Los alcanos son compuestos orgánicos formados por carbono y por hidrógenos, ¿ya? Por lo tanto, si yo escribo el carbono, obviamente quiere decir que este carbono está unido a otros hidrógenos. Y para que este único carbono cumpla la regla del octeto, quiere decir que está rodeado por 4 hidrógenos. Entonces aquí escribo CH4. Este es el metano. Si quiero escribir la estructura del etano, que son con 2 carbonos, lo mismo. Te dirá, ay, pero ¿cómo será? Bueno, ya sabemos la regla. Cada carbono tiene que estar rodeado por un máximo de 4 rayitas. Entonces, yo aquí puedo expresar, ¿se fijan? 1, 2, 3, 4. 4 rayitas. 1, 2, 3, 4. ¿Y el resto? ¿Con qué lo completo? Con hidrógenos. Ese es el etano. ¿Cómo lo puedo expresar? CH3, CH3. Y ustedes dirán, ¿por qué CH3 y CH3? Bueno, porque si me concentro en el primer carbono, es un carbono con 3 hidrógenos, CH3. Si voy al siguiente carbono, es un carbono con 3 hidrógenos, CH3. ¿Bien? Ahora, vamos con el propano. Lo mismo. ¿Cómo lo expresamos? Siempre el mismo principio. Como sabemos que está por 3 carbonos, 3. Hacemos el enlace que conecta cada carbono y luego vamos con el primero. El primero tiene que estar rodeado por 4 rayitas. Ahí están las 4. El siguiente por 4 rayitas. Y el siguiente por 4 rayitas. ¿Se fijan? 4 rayitas, 4 rayitas, 4 rayitas. ¿Bien? Entonces completamos el resto con hidrógenos. Y este sería el propano. Con, ¿cierto?, una totalidad de 6, 7, 8 hidrógenos. Entonces escribámoslo acá. Sería CH3, CH2, CH3. ¿Por qué CH3, CH2, CH3? Lo mismo. Ahí tengo mi CH3. Acá tengo mi CH2. Y acá finalizo con el CH3. ¿Sí? ¿Clarín, clarito? Espero que sí. Vamos con el siguiente, con el butano. El butano serían entonces 4 carbonos. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Lo mismo, esto ya lo saben, ¿cierto? Cada carbono rodeado por un total de 4 rayitas y completamos con hidrógenos. Entonces, ¿cómo lo expresamos acá? Lo mismo, sería CH3, CH2, vamos a hacerlo de nuevo como estábamos, ¿se fijan? CH2, CH2, CH3. Ahora, nosotros podemos hacer lo siguiente. Voy a borrarlo, espero que lo hayan escrito. Yo puedo escribirlo, ¿cierto? Este butano lo puedo escribir aquí
como CH3, CH2, CH2, CH3, que fue lo que yo acabo de encerrar con el plumón verde. O, como los CH2 se repiten, yo puedo escribir CH3, paréntesis, CH2, 2, chanfle. Parece que me faltó espacio. Vamos a hacerlo bien para que no nos falte espacio. O, ¿cierto? CH3, paréntesis, CH2, CH2, CH3. ¿Qué indica ese paréntesis? Ese paréntesis indica que CH2 se repite 2 veces. CH2 aquí se repite una vez y acá 2 veces. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá puedo hacer con este lo mismo, con el pentano. Yo puedo escribir aquí CH3 y sería... ¿Cuántas veces se me repite CH2? 3 veces. Y termino con el CH3. Lo mismo acá abajo con el 6. CH3. Este se repetiría 4 veces. ¿Se fijan? 1, 2, más los 4 carbonos del centro, 6. 6 carbonos. Y lo mismo acá. Si a usted le queda mejor escribirlo así de manera extendida como este, hágalo de manera extendida. Yo aquí lo estoy haciendo por temas de espacio. ¿Ya? Y ahí usted lo puede hacer hasta el 10. Entonces, estas son las estructuras simples, ¿de acuerdo? Las estructuras sencillas de alcanos. Ahora, ¿qué compuestos existen en la naturaleza de alcanos? Ojalá existieran en su forma sencilla, así simple, lineal. Ya, esto es una estructura lineal porque es solamente una cadena de carbonos. Pero en la realidad no existen solo compuestos orgánicos lineales, cadenas de alcanos. No, sino que también existen ramificados. ¿Qué quiere decir ramificados? Quiere decir que son cadenas que adheridas a esta cadena tienen otras estructuras añadidas. ¿Qué estructuras añadidas? Bueno, tienen que ver el siguiente video de alquilos, ¿ya? Para que sepan que esos alquilos son los que se pueden añadir a una cadena de carbono, como también de alquenos, de alquino, etc. Esos alquilos se añaden a una cadena de alcanos, ¿ya? Y le dan la estructura ramificada. Pero no voy a decir nada más porque quiero que vean el siguiente video para conocer los alquilos y luego vamos a conocer algunos ejercicios de nomenclatura. ¿De acuerdo? Así que eso. Atento entonces con los alquilos.